Bienvenidos al panel en línea de State of Play, en donde estamos al establecer el principio de empleador y empleado como una práctica normal y que tiene que suceder. Esta sesión explorará iniciativas al reclutamiento y guiará el futuro para saber qué más necesitamos hacer para consistentemente implementar los buenos principios o EPP. Gracias a HRB por incluir esta sesión el día de hoy. Estoy aquí y me emociona mucho porque las sociedades de Labor Mobility han trabajado en esto en muchas instancias. Como parte de nuestra meta, queremos crear mejores oportunidades de trabajo desde el 2015 y ahora estamos con los mismos desafíos que nuestros panelistas. ¿Cómo implementamos prácticas más responsables mientras que obtenemos una buena escala? Emociona tener aquí a tres panelistas que nos guiarán alrededor de sus prácticas, experiencias y el enfoque que ellos tienen. Aquí tenemos a Ben Bostock de Impact, Hannah Newcomb de Stronger Together y Tom Smith de Walmart. La pregunta que le he hecho a Hannah y Ben primero es, ¿cuál es el progreso más importante hacia implementar el principio del empleado que has visto en los últimos 12 meses? Específicamente, nos gustaría saber en qué has trabajado personalmente para que este principio se ponga en acción. Ben, por favor, comienza la conversación y después continuaré con Hannah. Entonces, Ben Bostock es el director principal y consultor en Impact. Él ve tratamiento y derechos éticos. También ha trabajado en bienestar e investigaciones en Europa, el Golfo y Asia, y proporciona entrenamiento y mediación también para Malasia y para el Comité Supremo en Qatar, para la Copa Mundial de FIFA. También comentará acerca de mecanismos y enfoques para el EPP. Ven, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Alicia. Sí, es una muy buena pregunta para comenzar y creo que hay muchos ángulos aquí. Primero, digamos este espectro amplio que tenemos. El mejor progreso creo que estamos viendo se centra en el avance de la legislación a un nivel nacional e internacional. Sabemos que esto comenzó con el CBP utilizando el Tariffs Act para comenzar a trabajar en las Naciones Unidas y después el efecto de esto fue que vimos también a compañías en la WRO que tenían que actuar para poder hacer que esto se modificara. Otras compañías que veían esto en las noticias después a- las incentivaría a mejorar sus mecanismos de prevención para la prevención de las cuotas de reclutamiento. Estas leyes em, posteriormente se copiaban en otros países. Canadá está haciendo algo similar. La Unión Europea. Mientras más sucede, más progreso vemos, basándonos en estas eh, eh, requisitos regulatorios que están ingresando. Y yo sé que también preguntaste acerca de, digamos, a nivel micro, ¿qué hemos estado haciendo nosotros para trabajar en este problema? Impact ha estado trabajando con muchas compañías para poder hacer distintas cosas a nivel políticas, procedimientos y, claro, prácticas de trabajo. Lo que hemos hecho primariamente es alentarlas a trabajar de forma abierta con sus agencias de reclutamiento. En lugar de tener simplemente la misma agencia de reclutamiento que usan una y otra vez, que ha llevado a problemas en un pasado, ahora estamos diciéndoles que empiecen nuevamente con alguien nuevo y que estén abiertos a todos para que las compañías puedan competir unas con otras y de una forma transparente, estas agencias entre ellas. Y queremos ver que las agencias, digamos, nos den todos los detalles del costo del reclutamiento para que las compañías evalúen esta, cuando evalúen esto, en realidad pueden evaluar los distintos artículos del reclutamiento, cuánto debería costar, si los elementos distintos son los elementos correctos. Pueden utilizar muchas fuentes distintas para ver si son los elementos correctos que em,
proporcionaron y están al precio correcto. No debería estar bajo el precio ni sobre el precio. Esto quiere decir tal vez que van a reclutar los costos de los trabajadores. Y digamos, tener estos puntos de comparación transparentes, esto ayuda mucho. Lo que hemos también alentado a que hagan es extender sus mecanismos para candidatos durante el reclutamiento y para poder requerirles también a sus agencias que compartan esta información con candidatos en el reclutamiento. Entonces, cuando los candidatos tienen alguna pregunta, preocupación, cuando simplemente quieren saber algo durante este proceso, dicen, hey, me contactó esta parte pidiendo este pago con este propósito. Dicen que es para una cuota médica. ¿Esto es legítimo? ¿O esto ya debería haber sido cubierto? El candidato teniendo acceso a esta línea de ayuda realmente apoya todo el proceso de debida diligencia. Gracias, Ben. Me interesa mucho poder escuchar que estás implementando lo que yo digo un proceso de auditoría. Imagino que esto requiere mucho conocimiento y recolección de información, de la información que tendrían que tener. Me da curiosidad, pero lo dejaremos por ahí ahora y podremos incorporar más de esto adelante. Ahora vamos con Hannah. Hannah Newcomb es co-CEO de Stronger Together. Stronger Together es un negocio sin fines de lucro que les da recursos, servicios de negocios y programas colaborativos a otras empresas para crear un mundo en donde todos los trabajadores sean reclutados responsablemente y su trabajo sea libre de explotación. Hannah ha trabajado para dar guía, entrenamiento y recursos específicamente enfocados a la implementación del EPP y para poder implementar las cuotas de reclutamiento. Hablará hoy acerca de los trabajadores y el esquema de trabajo de Reino Unido de trabajadores temporales y de temporada, cómo se mueve hacia un contexto de EPP en donde la ley nacional y el compromiso nacional sobre la migración potencialmente está en riesgo. Hannah, adelante, por favor, y dinos en qué estás trabajando y lo que has visto cambiar en el último año. Gracias, Alicia, por esta introducción y por la oportunidad de compartir perspectivas en la sesión de hoy. Sí, Stronger Together trabaja en muchos países en todo el mundo, pero hoy quería enfocarme en algunos ejemplos prácticos específicos del Reino Unido, en donde, como mencionaste en esta introducción, la implementación de los principios ha comprobado que es muy desafiante para los negocios, porque vemos estos desafíos en la legislación y no tanto compromiso. En Reino Unido, en la mayor parte de casos, cuando se trata de las cuotas de reclutamiento, como se define en el principio general de ILO, de guías operacionales, es ilegal que los trabajadores paguen estas cuotas, pero por costos relacionados, en la mayor parte de casos, es legal en Reino Unido que los microtrabajadores eh, paguen estos costos, como las visas, procesamiento de visas y transporte entre países. Entonces, en otras palabras, la ley de Reino Unido está, digamos, en contrario con la definición de las cuotas de reclutamiento y costos relacionados del EPP. El gobierno de Reino Unido demostró su apoyo para este EPP en 2018 mediante el principio para atacar la esclavitud moderna. Esto fue en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Y apoyó en su estatuto de esclavitud moderna para poder regular la migración, que incluye provisiones para prohibir que los empleadores y reclutamientos cobren estas cuotas o costos relacionados a trabajadores migrantes. Entonces, tenemos esta desconexión entre la ley de Reino Unido y el gobierno en sí. Y lo que esto quiere decir es que no hay estatuto ni requerimientos para que los negocios cubran estos costos de reclutamiento dentro del Reino Unido y para que nosotros tengamos una solución voluntaria para hacerlo. Sí tenemos en Reino Unido muchos que se han ingresado a este principio mediante el reclutamiento responsable. Y lo que hemos visto también es que específicamente en Reino Unido y en el esquema de trabajo de temporada, eh, el año pasado los números subieron en trabajadores migrantes que tenían deudas para venir a Reino Unido a trabajar. Deudas incluyendo el costo del reclutamiento, visas, transporte y procesamiento. Entonces, hay
cosas significativas en los últimos 6 meses que surgen y recientemente se formalizaron mediante una fuerza de trabajo que somos la secretaría para este trabajo y han habido discusiones implementado los principios de pago a empleados específicamente en este esquema, que es solo para la cultura de Reino Unido y así como para granjeros posteriores de temporada. Muchos principios que claramente reconocen el riesgo que enfrentan los trabajadores que entran en deudas para migrar. Y en este contexto de trabajo de temporada que dura 6 meses, una visa de 6 meses, y no hay garantía de trabajo de 6 meses dentro de esta visa. Entonces, estos costos en los que incurren estos trabajadores potencialmente ni siquiera son para 6 meses de trabajo. También reconocemos que necesita diálogo constructivo con ambas partes, con la cadena de suministro, así como las organizaciones de representación al trabajador, para crear progreso. Y hemos visto algunas señas del progreso en los últimos meses. Así que creo que ampliamente hay voluntad de que los negocios tengan progreso para estos principios, pero algo es que esto no puede asegurar que sea sustentable para todas las partes en la cadena de suministro. Hicimos análisis iniciales en el costo de implementar el principio de empleado en el esquema de temporada de Reino Unido, pero muy por encima, porque fueron cálculos por encima. Pero esto sería alrededor de 400% de aumento en el costo de reclutamiento, y lo que equivale de entre 6 y 3% de aumento en el precio en el que tendrían que vender sus productos al proveedor o al consumidor. Lo que no puede sonar como mucho, pero los comentarios es que esto es desafiante para los agricultores en su mercado actual. Así que la conversación se mueve hacia de dónde pueden sacarse estos costos dentro de la cadena. Se necesita cambiar de los trabajadores, hay un consenso y estamos viendo, podemos hacer investigación con un modelo económico sofisticado para apoyar a estas compañías que tienen estas discusiones necesarias con los equipos comerciales para que comprendan qué implica todo esto. Tenemos también, hemos visto organizaciones y comités que llevan este EPP al gobierno y también el trabajo continuo que va país por país y hace comparaciones de países con esquemas de agricultura de temporada que aplican un modelo mucho más cercano hacia lo que estamos intentando tener, intentando tener esta evidencia de decir, puede funcionar, está funcionando este EPP en un esquema agricultural de temporada. Entonces, hay mucho progreso, pero aún de alguna manera tenemos mucho que caminar y que continuar. Y en este momento puedo decir que potencialmente los migrantes que entran a este esquema de trabajo en Reino Unido están pagando estos costos por adelantado para poder ingresar a este esquema. Rápidamente para terminar, lo que hemos visto en reclutamiento ético es en el ruta de trabajo de trabajadores con habilidades. Esta es una ruta que se ha asociado también con prácticas inéticas y poco éticas, pero lo que hemos visto son pilotos en donde los empleadores están cubriendo el costo completo del reclutamiento en este modelo. Y la diferencia es en este esquema es que esta visa les permite hasta 5 años de trabajo y la habilidad de quedarse permanentemente en Reino Unido. Entonces, esto potencialmente quiere decir que los empleadores ven cubrir este costo como una inversión a largo plazo y por lo tanto más viable a nivel económico. Entonces, el progreso que estamos viendo sí está ahí, pero hay mucho más que hacer. Gracias, Hannah. Esto es muy interesante. Estaba reflexionando en el análisis económico que hiciste y suena muy valioso, dado que a veces pensamos en este principio y parece que las personas piensan que el capital para cubrir el costo viene del aire. Y cuando lo vemos en una industria como la agricultura, que tiene márgenes muy delgados, comprender que estos resultados en un porcentaje de 3 o 4% en aumento es muy importante porque todo el sistema colapsaría si vemos un cambio así. Entonces, saber que están viendo distintas rutas, distintos niveles de habilidades en donde los márgenes son distintos en el diseño es muy interesante y espero que puedas compartir más conforme tengas más información acerca de esto, porque
no he visto mucho trabajo en esto y creo que nos ayudaría mucho a todos el poder comprender los resultados de estos estudios y de estos diseños que estás creando. Entonces terminaste con algunos desafíos y usaré eso con la conversación con Tom para hablar un poco acerca de los desafíos que hemos visto. La pregunta que tengo para ti, Tom, es, ¿qué nos está deteniendo de una implementación completa del principio de paga al empleado? Nos gustaría escuchar las barreras de los empleados actuales y el futuro. ¿Dónde podríamos comenzar a eliminar estas barreras? ¿Moviéndonos con Tom? La introducción de Tom es el director de asuntos gubernamentales de Walmart. También maneja riesgos, sostenibilidad, derechos humanos y organizaciones multilaterales en la Unión Europea para ayudarnos a entender desafíos que tenemos que superar. Tom, ya que tú manejas asuntos gubernamentales, quiero ver qué dices aquí. Sí, muchísimas gracias. Em, me da gusto estar aquí. Claro, definitivamente creo que mucho de lo que dijeron en la primera pregunta, creo que el punto que dijeron acerca de la legislación es que hemos visto mucho progreso, hay mucho que hacer y lo diré después, pero el primer punto, no hay duda que hay una gran cantidad que se tiene que hacer, pero si regresamos y vemos Walmart y una fundación, por ejemplo, que viene en este tema, esta conciencia ha sido inmensa. Hay una gran cantidad, obviamente, todavía de trabajo que hacer en muchas compañías, sobre todo con el esquema actual, pero es bueno ver también progreso y la conciencia y la comprensión y el cuidado. Y hace más de 5 años muchas de estas herramientas ni siquiera podían explicar qué eran ni lo que estaban intentando hacer. Entonces, esto es un progreso positivo también. Pero sí, definitivamente supongo que en relación a la implementación completa es una gran pregunta, pero me moveré un poquito de ahí. Creo que el primer punto interesante es que tal vez esto puede ser un poco nuevo en este tema, es el son los derechos humanos que son complejos y es un sistema muy grande y problemático y que lleva prácticas económicas mucho más adentradas, conocimiento, herramientas, soporte a los trabajadores y es inconsistente en las regulaciones del gobierno en muchos países. Entonces creo que es muy importante. Regresaré a esto en un minuto, pero todas las compañías y todos los gobiernos tenemos que trabajar juntos. A diferencia de, no sé, ni una sola entidad puede arreglar esto sola. Y creo que las dos partes grandes de esto, y tal vez podemos regresar a ello más adelante, pero, pero creo que el elemento crítico estará en los estándares de gobierno y los estándares internacionales a nivel global. Entonces, particularmente desde un punto gubernamental, estamos escuchando acerca de problemas en Reino Unido, de HANA, y desde mi perspectiva estamos viendo esto en una variedad de cadenas de suministro, como una naturaleza que cruza las fronteras y requiere esta comprensión entre gobiernos, entre regiones, como lo quieras llamar, pero esta variedad de modos de trabajo y políticas internacionales que potencialmente podrían mejorar las vidas de los trabajadores. Y creo que es muy crítico que nosotros, por ejemplo, hacemos mucho acercamiento con organizaciones gubernamentales para intentar cambiar el sistema y las regulaciones, ya sea leyes existentes, porque a veces el problema no está en crear algo nuevo, sino en cambiar o lo que ya está. Y creo que también es muy importante que otras compañías n- no solo lo vean por encima, sino que presionen a los gobiernos en esto. Y mediante esta conversación directa, creo, y colaboración con las organizaciones oficiales, es que vemos o intentamos cambiar estos sistemas y tener inspecciones, tener leyes y muchísimas cosas distintas. Entonces, esto es crítico. Y creo que también esto lleva como a una parte internacional en donde tratamos también el trabajar juntos a nivel internacional. Vemos muchas como actividades distintas, vemos muchos enfoques distintos, vi procesos, tenemos el Business Forum y tuvimos discusiones acerca de las Naciones Unidas y también tenemos eh, eh, el Consejo EU y US que me parece que pasó la semana pasada no me acuerdo, pero es crítico que
estos foros internacionales puedan surgir con algunas regulaciones, puedan crear regulaciones consistentes que después puedan crear, digamos, estatutos nacionales. Porque vemos circunstancias individuales en cada país, claro, como dijo Hannah, en Reino Unido, pero creando estas regulaciones globales que cada país pueda tomar como base y ya actualizar para su propio país, pero que sean consistentes en todos los mercados. El desafío aquí es que si vemos distintas regulaciones y guías en y son completamente diferentes en cada país, es muy difícil que podamos escalar una solución y un compromiso a mayor escala si vemos estos mecanismos en todos lados, chiquitos, en pequeños mercados. Entonces, creo que esto sería muy, muy importante, esta coherencia internacional en mecanismos. Hay muchísimo que ya se está haciendo, pero mucho más que se puede hacer en eso. Así que sí, definitivamente estándares globales y cómo trabajan los gobiernos en esto a nivel doméstico. Pero sí, es solo como un pensamiento inicial. Gracias, Tom. Es un punto muy bueno acerca de lo difícil que es tener las políticas en relación a tantas regulaciones distintas. No puedo imaginar lo difícil que es. Eh, Les deseo suerte en alinear a todos y tener presión también a que todos nos pongamos en la misma página. Y espero que podamos crear soluciones a gran escala. Ben y Hannah, me da curiosidad los desafíos que ustedes están viendo. Ben, ¿por qué no comienzas en lo que estás viendo? Claro, y definitivamente, para mencionar algo del punto de Tom, es muy importante que los gobiernos trabajen juntos en estas cosas, creando estos puentes internacionales y nacionales entre las buenas prácticas. Lo que estamos viendo también, tristemente, y muchas investigaciones que hacemos en Impact dicen esto, y estarán centradas o al menos, digamos, se involucrarán con elementos de corrupción. em, y constantemente estamos viendo tratos con agencias de reclutamiento, compañías en sí, en donde incluso si no están pagando directamente y no hay dinero que va directamente a los libros de estas compañías, tienen, vienen en formatos distintos en donde irán a visitar a estas agencias de reclutamiento en su propio país, se ponen en hoteles de 5 estrellas, semanas y semanas, eh, se les dan vuelos de primera clase y todo esto. Entonces, hay formas de, digamos, mm, de pagar, eh, digamos, esto, incluso si no está oficialmente en el libro. Y tristemente estamos viendo eso. Eh, y no tenemos tanta conciencia de eso y pensamos mucho que también generalmente hay más conocimiento de que estas cosas suceden y la definición de las cuotas de reclutamiento en 2019 tristemente hicieron también a muchas cosas más, muchos lugares más conscientes de cómo buscar esto, pero también estamos viendo acuerdos de gobierno a gobierno en el reclutamiento. Y estoy segura de que, Tom, tú tienes problemas con esto y sabes todo de esto, pero algunos de estos acuerdos de gobierno a gobierno muchas veces permiten y promueven las cuotas de reclutamiento, porque parece que aún es visto como algo bueno, como un buen negocio. Hay tantas cosas distintas o tantas formas de obtener el dinero de los reclutamientos de los trabajadores. Entonces pensaríamos Malasia, Bangladesh de 2016 a 18 fue un mercado con grandes, grandes ganancias de acuerdos de gobierno a gobierno. Tanto dinero de tantos trabajadores y el costo de estas cuotas durante ese periodo fue astronómicamente alto. Pero aún estamos viendo este tipo de acuerdos de gobierno a gobierno ahora. Y el caso en el que estamos trabajando ahorita, por ejemplo, hay una compañía que ha tenido que aplicar para trabajadores mediante su propio gobierno y ese gobierno es el único que puede aprobar el reclutamiento de trabajadores migrantes, pero el acuerdo que tiene con el país de origen de los trabajadores es cobrarles $8,000 americanos por trabajador para pasarlos por frontera. Y esto es a nivel gubernamental. Entonces, tenemos muchísimo que tratar todavía en estos problemas y es muy difícil para nosotros como Impact
que somos una compañía privada y no necesariamente es como que podamos trabajar, digamos, en este tipo de casos en esa escala. Entonces, definitivamente es un impedimento al progreso que estamos viendo y teniendo que manejar. Gracias, Ben. Esto suena como un impedimento muy, muy grande que manejar. Es una compañía privada y puedo comprender cómo tendrías alcance limitado. Hannah, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu experiencia con los desafíos que seguimos enfrentando? Gracias, Alicia. Creo que complementando lo que Tom y Ben han dicho, el otro desafío es, em, eh, digamos, estas partes informales y legales que parecen están proliferando dentro de los procesos de reclutamiento, tanto en los países de origen como en los países de destino. Pero esto puede infiltrarse, digamos, en la cadena de suministro legítima. Y sabemos que hay negocios en el Reino Unido particularmente dentro del trabajo que estamos haciendo en Reino Unido en un esquema de trabajo, pero lo vemos en muchísimos, muchísimos procesos, encontrando que hay un desafío en el que tenemos a individuos o a brokers, a terceras partes que están eh, teniendo a individuos antes de que ingresen a este proceso y que ya les están cobrando cuotas y los trabajadores ya tienen deudas cuando llegan o tienen acceso al trabajo por primera vez. Digamos, es el primer punto ilegítimo en el proceso de reclutamiento. Y creo que fue interesante lo que dijiste, Ben, acerca de la importancia de los mecanismos dentro del proceso de reclutamiento, así como el proceso de empleamiento. Y estamos de acuerdo. Y lo promovemos con nuestra guía, pero mi preocupación es que con lo que hemos escuchado de los ejemplos reales es el miedo de los trabajadores durante su proceso de reclutamiento, porque sienten que si lo mencionan no lo seleccionarán para el trabajo y tal vez si lo dicen después, tienen una mayor probabilidad de tener acceso a algún tipo de ayuda. Entonces, creo que esto es algo que los negocios están manejando, al menos aquí en Reino Unido. Creo que lo que nos está atrasando de esto es mm, el, la regulación, la mediación para los trabajadores que han pagado estas cuotas ilícitas. Y en esa pregunta de los remedios de las responsabilidades, nuevamente esto es un desafío muy, muy grande para que las organizaciones estén de acuerdo en ser responsables de las acciones de las terceras partes o de individuos que no tienen una cadena de suministro formal. Em, y creo que estando de acuerdo con lo que dijo Tom, en la importancia de estos acuerdos de gobierno a gobierno, creo que incluyen las acciones que se están tomando contra estas acciones criminales e ilícitas como parte clave de esto. Gracias, Hannah. Sí, parece que estamos experimentando mucho de lo mismo en nuestros corredores agriculturales entre, sobre todo México y Estados Unidos y Reino Unido, intentando obtener estos sistemas e información real para asegurarnos de que se puedan hacer los reportes y compartir la verdad. Esto es un desafío muy grande. Continuando con los desafíos, espero que podamos llevarlo a un lugar de soluciones y sea la segunda mitad de la conversación en alguna inspiración. ¿Qué vemos más adelante? ¿Cuáles son los incentivos o soluciones? Eh, Incluso si no los hemos resuelto aún, ¿cómo podemos continuar? Mi colega Rebecca Smith compartió ayer que millones de visas en muchos países están siendo no están siendo completadas por estas barreras. Empleadores, trabajadores que enfrentan costos excesivos en sistemas de migración o que no tienen acceso o conocimiento acerca de lo que tienen disponible. Y particularmente vimos que compañías que nunca han utilizado un canal de migración son nuevos en el sistema y son probables que necesiten apoyo extensivo para navegar estos sistemas. Hay mucha complejidad a nivel regulatorio, procesamiento de visas, tienen mucho miedo en qué quiere decir ser responsables de las personas que vienen de otro país para asegurarnos de hacer todo correctamente. Y y si están comenzando, descubrimos que a veces los empleadores em, incluso descubren que pagarle a las cuotas a los empleados es difícil, tal vez reclutamiento, pero también entrenamiento y estos costos que incurren muchas veces. No solo el flujo de dinero, sino la incertidumbre de adoptar un nuevo enfoque y esto se siente como mucho riesgo a los empleadores. Pero nosotros
hemos estado trabajando en formas de intentar encontrar incentivos de trabajo para ayudar a los proveedores a, digamos, tener más de estos principios. Y también pensando acerca de compartir el riesgo y el valor en esta cadena de suministro. Tengo curiosidad en qué han aprendido y ver qué podemos aprender unos de otros acerca de cómo podemos incentivar a los empleadores en este caso para que ellos puedan tomar más riesgos y más de los costos. Manteniendo en mente, como dijiste, Hannah, de tu primer comentario que este gasto no viene de la nada. Obviamente va hacia arriba y hacia abajo de todos. ¿Cuál es la mejor manera de compartir estos gastos? ¿Ben? ¿Quieres comenzar? Sí, definitivamente. Em, el incentivo, los incentivos, digamos, como para hacer eco de lo que Tom estaba diciendo anteriormente. Uno de los mejores incentivos seguirá siendo, digamos, por ejemplo, las legislaciones y mayores legislaciones y mayores regulaciones en esto. Es muy importante aquí porque en nuestra experiencia eso es lo que las compañías constantemente tienen en mente, constantemente preguntan y si los visitamos es, ¿qué tenemos que hacer? Y sigue siendo, digamos, este el caso para la mayoría de las compañías. Em, y el miedo de, digamos, la remediación o el pago de esta cuota de reclutamiento, esto se vuelve cada vez más grande. Con los casos pensamos como Top Glove y Signed Up y estos casos en donde estamos en 10 miles o 40 millones de dólares o más en relación a esta, simplemente el repago de las cuotas de reclutamiento sin pensar en todo lo demás que se vuelve un costo en esta intermediación de problemas de trabajo. Entonces, estas cuotas, estas cuotas en el lado de la remediación, digamos, del repago, incentivan del reembolso, incentivan la creación y la mejora y la expansión de las políticas y procedimientos para prevenir esta recurrencia en el futuro. Entonces, incluso aunque viene de un punto, digamos, mucho más difícil, esto crea el incentivo. eh, Tanto dentro de la compañía en sí, como con otras compañías, otros proveedores que ven ahora esto y actúan de forma independiente y están incentivados a tener estas acciones para resolver estos problemas. Y si vemos qué sucedió, por ejemplo, en Malasia, particularmente con el sector de guantes, como hay compañías que se colocaron en la Organización Mundial de la Salud y actuaron en relación a esto estaban independientemente haciendo el mismo tipo de trabajo y se les incentivó a hacer esto, incluso si no había como ningún tipo de regulación oficial sobre ellos, tenían este tipo de potencial y naturalmente se vieron incentivados. Y este es el caso de entender qué tan poderosa puede ser la legislación si se maneja de la forma correcta, pero también qué tan poderoso puede ser el conocimiento de cómo podemos manejar una responsabilidad más grande para asegurarnos de que se estén colocando los principios del empleado y teniendo los mecanismos correctos en el lugar. Otra cosa que me gustaría mencionar también es ayudar a las compañías a cubrir los costos que están asociados con el reclutamiento, porque las compañías cada vez se dan más cuenta de qué tantos elementos distintos existen en el proceso de cada trabajador individual, que puede ser un proceso difícil para la compañía conforme lo manejamos con ellos, porque antes puede haber sido que tal vez simplemente pagaban una cuota por el trabajador y ya, y no veían a dónde iba el dinero. Entonces, el conocimiento de cuánto puede costar esto en realidad. Pensando acerca de esto, también podemos ver, ¿podría existir algún tipo de fondo de capital que las compañías paguen para el que después puedan tener acceso para pagar y que los reclutadores pueden utilizar este fondo para cubrir los costos de reclutamiento en esta etapa? Porque a menudo es la liquidez y la disponibilidad del tener acceso a dinero puede ser una barrera al hacerlo correctamente. Y una de las cosas que tiene impacto en esto y que hemos estado trabajando aquí en Impact es el bono digamos, de reembolso que distintas compañías pueden pagar en un bono general y que después pueden tener acceso a él. Primeramente, tenemos
el reembolso de las cuotas de reclutamiento como prueba, pero si se hace exitosamente, este tipo de bono se puede utilizar también y definitivamente para tener acceso a este tipo de capital de trabajador para el proceso de reclutamiento real, para ayudar a las agencias y para ayudar a las compañías a asegurar que los costos del reclutamiento se cobran. Y la idea de esto es que se administre por instituciones financieras y aquellos que pagan por esto puedan ser marcas, compañías en sí, pero que exista, digamos, esta olla de dinero accesible que después se puede volver a pagar, pero que lo que quiere decir es que nunca exista esta barrera para tener acceso al dinero en primer lugar. Pero sí, regreso contigo. Gracias. Y parece que esta es una muy buena solución y cuando el tiempo o la liquidez es un problema. Y ayuda mucho a continuar con las cosas creando un mecanismo en una fuerza de intermediarios que puede ayudar a superar esto. Hannah, qué piensas tú? Sé que tú sabes mucho acerca de también este proceso. ¿Qué ves interesante acerca de cumplir o superar estas barreras? Pues creo que agregando a lo que dijo Ben de las legislaciones y regulaciones y el mecanismo financiero, creo que pensando acerca de las cadenas de suministro específicamente, necesitamos tener estas señales de mercado claras de todas partes para que los empleadores que están continuando en un principio del empleado tengan estas señales de que están comprometidos a esto y esto se traduce posteriormente en mejores prácticas comerciales en cada etapa en la cadena de compra para soportar la implementación de los principios de comprador, costos transparentes, cadenas de suministro que ayuden con estos costos de reclutamiento y que sean sustentables también en este margen para poder mantener una práctica sustentable y otras prácticas como buen planeamiento de trabajo. Temporadas de vacaciones, porque sabemos también que cuando esto no está en regulado, esto también puede tener un impacto sobre los trabajadores más vulnerables. Contratos de largo plazo entre reclutadores y proveedores para apoyar al sistema y para ayudarles a apoyar este principio de los trabajadores eh, para que sea sustentable dentro de la cadena de suministro. Creo también que sin las legislaciones, para que nivelen, digamos, este campo y para movernos más allá de lo que apenas estamos adoptando, creo que los negocios también quieren poder demostrar los beneficios comerciales de implementar un modelo de empleamiento y tal vez en papel puede parecer mucho más caro. Entonces, comprender el costo real, como dijo Ben, este costo real puede ser más alto que lo que piensa el negocio, pero cuando pensamos en lo que los trabajadores actualmente están pagando, particularmente, se pueden tomar pasos en este proceso de reclutamiento y eliminar el costo que puede ser innecesario eh, y que los trabajadores están pagando. Hay pasos para minimizar todo esto. Transporte, por ejemplo. Hemos visto buenas prácticas que llevan, digamos, a este costo unitario por trabajador y que lo bajan. Y entender cómo puede distribuirse este costo en la cadena de suministro, como lo mencionamos. Y me parece que hay evidencia amplia acerca de los beneficios más a nivel negocio de un enfoque del empleado. Y comenzamos a ver esta evidencia también de satisfacción mejorada, menos riesgo a los negocios y la habilidad de diferenciar en base a reclutamiento responsable. Esto es algo, por ejemplo, que mediante el esquema de Clearview para trabajadores agricultores en Estados Unidos. Hemos apoyado a estas organizaciones a diferenciar en el reclutamiento y las credenciales de reclutamiento responsable. Y este tipo de iniciativas tenemos a la IOM con el esquema IRIS, que han estado trabajando en reclutamiento a lo largo de fronteras y permiten que aquellos que están buscando, digamos, ir primero en estos estándares de reclutamiento, obtener este reconocimiento. Creo que finalmente yo diría que el apoyo para mayor educación, información y que los trabajadores entiendan sus derechos, identificando cuáles son las oportunidades de reclutamiento ético y teniendo acceso a también los bonos, si es que han pagado algún tipo de costo que se les pueda reembolsar. Eh, Just at Work han trabajado mucho en esto, son socios nuestros y han trabajado en muchos países, incluyendo en este esquema en Reino Unido.
Gracias. Dijiste dos cosas que quiero mencionar aquí. Uno es contratos a largo plazo entre proveedores y compradores. Y creo que esto es algo que hemos visto mucho como un desafío. A menudo, especialmente en sectores como la agricultura, hay mucha, digamos, hay que elaborar aquí. ¿Quién está en la cadena de suministro? Hay muchos actores involucrados y es difícil tomar compromisos a largo plazo cuando no estás seguro de a quién te estás comprometiendo. Y algo que yo veo aquí, Esperanza, que es parte de lo que tenemos en conversación, es que hay mucho trabajo que se realiza para poder mapear las cadenas de suministro para una huella de carbón y para sostenibilidad del ambiente. Y me parece que hay mucho recurso detrás de este esfuerzo y mucho entusiasmo también por parte del público. Entonces, todo este mapeo tal vez se puede reutilizar y reciclar en más transparencia que podemos utilizar en el sector de derechos humanos. Tal vez puedo preguntarte si esto es algo que has visto y si no, podemos continuar. Pero me da curiosidad saber, digamos, el éxito que han tenido en ayudar a crear este tipo de contratos entre proveedores y compradores y cambios que hayas visto en transparencia y cadenas de suministro. Pues sí, creo que en relación a la transparencia, hemos visto estos desafíos y hemos visto que están en distintos sectores, en distintos países en todo el mundo. Entonces, yo diría que en Reino Unido hay niveles razonables de transparencia hasta nivel granjero. Y ahora estamos comenzando a movernos mediante, digamos, la cadena de suministro de reclutamiento. Entonces, ha existido progreso ahí y también esto apoya a los negocios para poder trabajar hacia estos contratos de largo plazo. Yo diría que el progreso en ese lado de las cosas es tal vez ya se está actualizando un poco, pero en otros sectores, claro que en los que trabajamos en todo el mundo, esta transparencia es muy desafiante y creo que este es un punto clave en donde podríamos comenzar para después poder trabajar en desarrollar estas sociedades en las cadenas de suministro. Claro, muchos esfuerzos por hacer. Y lo otro que dijiste, que mencionaste y que me hizo sonar algo, regresaba a lo que dijo Ben de costos diferenciales. No te pediré que menciones más, pero este es un tema que viene. Educar a los empleadores, educar a las personas en la cadena de suministro para que sepan cuánto tendría que costar, cuáles son los gastos reales. Esto sigue surgiendo una y otra vez y creo que es importante mencionarlo porque lo mencionaron los dos. Tom, paso contigo. ¿Qué tipo de incentivos, especialmente sentándote en el asiento corporativo, podrías verte particularmente interesado en ayudar a los empleadores a superar, digamos, este desafío de moverse hasta este principio de empleador y de empleados? ¿Tienen esta disponibilidad o tal vez tienen problemas de estructura en la forma en la que funcionan los pagos? Quiero escuchar lo que tienes que decir. Sí, muchas gracias. Creo que solamente mencionaré lo que todos dijeron. Creo que la clave para todos nosotros, eh, mm, los señores del mercado, este es un punto muy bueno porque necesitamos a otras compañías que también se pongan a trabajar en esto. Hicimos compromisos grandes en 2016 para que esto fuera muy grande y que cambiara el negocio y tener más fundaciones también. Pero necesita existir esta señal del mercado. Necesitamos tener un campo de trabajo más amplio, porque se habla mucho a nivel legislativo, pero en realidad es esencial tener otros negocios que también lo hagan, porque eso hará que nuestras vidas sean más fáciles en la cadena de suministro. El problema es que tenemos estos grandes compromisos, esta gran cantidad de marca y de inversiones, pero si regresamos con, si otras empresas no hacen el mismo compromiso, entonces esto es muy desafiante también para nosotros. Y creo que necesitamos hacer que otras compañías también ingresen en estos, digamos, estatutos. Hay legislaciones que obviamente pueden incentivar en esto, pero definitivamente estabas hablando de los, digamos, a nivel mundial. Trabajamos muy cercano con las legislaciones, pero vemos que esto vemos que toda esta actividad es práctica esperada. Todos esperan que la barra sea esa, pero, pero no hay nadie que esté como superando este nivel mínimo. Y sería fantástico que este tema y este problema llegue a ese tipo, a ese nivel de reconocimiento en donde sea algo esperado. No es filantropía o programa externo o extra. Esto es algo que las compañías hacen como parte de su día a día. Esta es la aspiración y necesitamos que otras compañías también ayuden a implementar esto. Y en este punto simplemente todo el mercado.
se moverá desde ese punto, pero no estamos ahí. Esa es la realidad en la que todos estamos aquí. Hay pocas compañías, incluso si son grandes o pequeñas, necesitamos más compañías que lo hagan, tanto voluntariamente como mediante regulaciones legales. Y todo esto tiene que surgir de ahí. Y creo que esto alienta a otras compañías a que lo hagan y trabajen de la misma manera. Ahora necesitamos entonces a un economista en el panel para que nos diga cómo manejar esta teoría y esta situación. Uno es la gallina, el otro el huevo. ¿Cómo hacemos que todos caminen al mismo tiempo? No te pediré que contestes eso, va mucho más allá de lo que podemos hablar aquí, pero quiero cambiar ahorita un poco y movernos a pensar específicamente acerca del trabajador y la experiencia del trabajador. Una de las cosas que nos preocupa es cómo el crecimiento en la industria del trabajo tiene el potencial de crear mayor control en las manos del trabajador, más oportunidad disponible al trabajador, más elección. Entonces, creemos que hay, digamos, una serie de cosas que necesitan suceder para llegar al punto en el que los trabajadores puedan decir, esto suena como una oportunidad interesante, pero me interesa más esa. Y quiero invertir en mi futuro, quiero tomar ciertas elecciones porque fueron mejores para mí, así creo que lo haría. Em, Mientras que tenemos un sistema muy bueno y capital, es difícil para que el trabajador tenga acceso a las oportunidades porque hay muy pocas. La demanda es mucho, mucho más grande y no está a favor del trabajador. Entonces, conforme continuamos pensando más acerca de las agencias del trabajador, se cree que ¿qué pueden hacer los trabajadores para controlar su destino y tomar decisiones antes de llegar a la escala? Porque obviamente esto es una meta importante que queremos tener. ¿Qué podemos hacer antes de llegar a gran escala? ¿Cómo les damos más responsabilidad y cómo pueden ser dueños los trabajadores? Hannah, comenzamos contigo, luego Tom y luego Ben y terminaremos después de esa conversación para ver si hay preguntas que queramos hacer entre nosotros mismos como grupo para aportar más. Hannah, am, ¿qué ves en el trabajador? Si piensas acerca de cómo podemos darles un poco más de responsabilidad. Pues sí, tengo un par de reflexiones en esto. Antes que nada, en relación a, digamos, la calidad de la información que está alcanzando a los trabajadores, nos falta mucha preocupación acerca de las redes sociales y el impacto que puede tener al ser objetivo de los trabajadores vulnerables en trabajos fraudulentos. ¿Cómo podemos combatir esto con proyectos que puedan utilizar estas mismas redes para dar información correcta y que esta información alcance a los trabajadores? Creo que junto con esto hemos visto muchos ejemplos de trabajo que les permite a los trabajadores y trabajadores migrantes el, digamos, poner una calificación a sus reclutadores, empleadores y sacar esa información, pero no sé hasta qué grado esto haya crecido aún. Entonces, los trabajadores tener, digamos, este permiso o este derecho de ver la calidad y experiencias anteriores y de otros trabajadores cuando seleccionan el trabajo a donde van a ir. Creo que obviamente esto confía también mucho en la sensación de los trabajadores de tener esa sensación de que pueden escoger. Y algo que hemos visto como algo desafiante en Reino Unido es que actualmente tenemos una escasez de trabajo, pero estamos viendo esto que se debería traducir en trabajos y oportunidades mejores y de mejor calidad, pero estamos viendo riesgos dentro del mercado de trabajo aquí. Estamos viendo preocupaciones que nos lleva a que las empresas toman atajos, reducen la debida diligencia. Entonces, sí, creo que esto asegura que estas condiciones existen ahí para los trabajadores y que sientan que tienen esa elección. Y mucho de esto es mucho más amplio a nivel económico y mucho más grande. Y hay desafíos, situaciones económicas dentro de cada país, el impacto de los conflictos, el impacto del cambio climático que estamos viendo en los trabajadores actualmente. Entonces, todo esto son tantos factores que afectan a los trabajadores, pero creo que hay mucho trabajo que se puede hacer, al menos para que tengan la información actual y correcta y que les ayude a informarse y a tomar la decisión correcta.
Gracias, Hannah. Esto es muy interesante. Sí, la transparencia es muy importante y también utilizar algunas herramientas que ya existen en el mercado hoy para que los empleadores o clientes en otras zonas, en otros sectores y campos puedan verlos y ponerlos en las manos de los trabajadores y darles una voz. Es algo interesante y algo que esperamos ver más adelante conforme intentamos llevar al trabajador desde el beneficiario al cliente, intentando cumplir con lo que quiere el cliente como un accionista que estamos intentando manejar. Tom, ¿qué hay de ti? Tu experiencia en Walmart para esto. Pues sí, creo que comentaré en el punto de Hannah. Lo que estamos viendo también es que se genera mucho interés, hay mucha información. Y creo que esto se sobresimplificó, pero muchas veces en este tema, y si lo hablamos mucho, creo que aún se explica a los trabajadores cuáles son las expectativas de la marca en la cadena de suministro y es algo que se tiene que hacer. Y viniendo de organizaciones como este, me parece el año pasado vi una organización que creó comunicación con Walmart diciendo cuál era la expectativa y todo esto puede también ayudar a dar información que no existe. Y una marca reconocida también puede entender tanto a nivel trabajador cuál es el tema y pueden comprender también qué información existe allá afuera, qué tipo de organizaciones hay. Y creo que es una de las cosas que siempre han estado ahí, todo este tipo de tema en el que nos enfocamos, digamos, a nivel simple, pero tener la información correcta en el contexto correcto. Y como dar información que no está, como hemos dicho anteriormente, solamente a veces empieza a haber problemas en esta cadena de suministro y es muy importante aclarar todo eso y tener la presión de darles la información correcta. Gracias. Y Ben, yo sé que Worker Agency es parte importante de lo que han establecido. ¿Nos cuentas? Definitivamente, en Worker Agency aún encontramos impacto, digamos, que no hay sustituto. Que sea tan efectivo como hablar con los trabajadores directamente, en una forma humana, uno a uno, o en grupos pequeños, en una investigación real. Eh, y creo que esto no es excepción. Los trabajadores se están reclutando y hay proceso de candidatura en donde aún recomendaríamos que exista algún tipo de punto medio para poder hablar con los candidatos durante su viaje de reclutamiento. Esto puede ser a pequeña escala porque la escala del reclutamiento en algunas compañías es astronómica. Entonces, no estoy diciendo que tengan que llegar a cierto porcentaje o a ciertos tamaño, pero al menos saber los diversos riesgos en su reclutamiento, en su cadena. Pueden después tener objetivos que tal vez serán de más riesgo de las cuotas de reclutamiento o algunas otras formas de explotación. Y tal vez tengan una entrevista directa con terceros, con asistencia de terceros, claro, expertos, en donde sea apropiado o hacerlo mediante el apoyo con los compradores o otras compañías incluso. Y esto podría ayudar mucho a humanizar el proceso. En lugar de utilizar o tener ausencias en todo esto, puede ayudar a humanizar y a llevar la información directamente a los trabajadores. Completamente estoy de acuerdo en lo que Hannah y Tom dijeron, la información a los trabajadores y que ellos reciben acerca del papel que estarán haciendo es increíblemente importante. Entonces existe todo este paquete que a veces no es honesto con los trabajadores y que nuevamente no es humanizante. Entonces, lo que estamos viendo como buena práctica en los últimos 12 meses em, es que las compañías, y esto ha sido a escala micro, pero puede ser replicado definitivamente a gran escala, pero hemos visto a administradores de recursos humanos operacionales que viajan a el país de origen del trabajador, van al reclutador. Llegan ellos mismos, hablan de su compañía, dan panfletos o dan documentos del puesto y se aseguran de que los trabajadores entiendan exactamente el proceso de reclutamiento que va a suceder, los distintos puntos que tendrán con distintos oficiales, médicos, de seguridad, todo este tipo de cosas que está muy, muy claro en su documento. Y también entregan mm,
sus propios números de contacto. Entonces, hemos visto ejemplos en donde estas administradores de recursos humanos dirían a los trabajadores, este número no es simplemente un número al aire, intenta llamarlo. Y los llaman y es su propio teléfono en su bolsillo y pueden ver que después de conocer a este administrador, ellos estarán potencialmente trabajando para él en un futuro. Y esto crea este elemento de confianza en todo el proceso. Y esto combinado con los puntos clave de entrevistar a los trabajadores uno a uno utilizando expertos conforme sea apropiado mediante este proceso de reclutamiento es muy esencial. Y combinarlo con un una lista de políticas robustas en relación a acuerdos entre compañías y agencias de reclutamiento para asegurarnos de que no solo es como firmar un principio del empleado, sino estás y también tienes un mecanismo que puedes utilizar nuestro mecanismo, pero puedes utilizar el de un tercero también, pero crear en realidad un requerimiento natural que compartan con los candidatos durante su viaje de reclutamiento. No simplemente es tener uno, sino compartirlo de forma activa. Y esto después se puede probar mediante la debida diligencia para cuando la compañía esté hablando con los trabajadores en estas entrevistas uno a uno y que revisen en realidad con los candidatos. em, ¿Estás consciente de este número? ¿Lo has utilizado? No sé, ¿confías en él? ¿Tus amigos confían en esto? Todo este tipo de preguntas que crean una debida diligencia y un enfoque de muchos niveles para asegurarnos de que estos trabajadores y candidatos tienen el camino por el que puedan hacer preguntas y revisar todo el proceso y asegurarse de que comprendan el papel al que van a llegar en el puesto al que van a llegar, porque vemos también mucha mala información y esto es una gran preocupación durante el reclutamiento. Muchas de las preguntas que los candidatos tal vez hacen pueden ser tal vez, ¿vamos a la ubicación correcta? O, no sé, los términos contractuales de los que hablábamos. Entonces, este tipo de caminos de debida diligencia y de tener el derecho de hacer estas preguntas y de revisar todas estas cosas son muy importantes. Muchas gracias, Ben. Este es un punto muy importante, la combinación de los estándares, mecanismos y de el reclutamiento. Creo que hemos visto esto cada vez más en iniciativas colaboradores en estos espacios que cada vez son más importantes y la tecnología hace que todo esto sea mucho más fácil que hace unos años. Como punto final, preguntaría si algo de en esta conversación a alguien le gustaría mencionar algo, palabras de cierre. Eh, Sé que tú, Hannah, tenías cosas interesantes que decir acerca de los trabajadores como clientes en lugar de beneficiarios. Sí, lo que dijiste, Alicia, simplemente es real en relación a la guía que les damos mediante Stronger Together. Ver a los trabajadores como clientes en lugar de como beneficiarios y promover esta cultura, irnos más allá de estos comentarios efectivos y mecanismos para integrar realmente la voz y opinión de los trabajadores a lo largo del reclutamiento y empleo y luego tomar pasos proactivos para mejorar su experiencia y obtener sus comentarios directos acerca de cómo fue el proceso de reclutamiento y experiencia de empleo y crear esto en un enfoque de mejora en relación al reclutamiento responsable. Así que sí, tenemos que ya practicar esto dentro de nuestra herramienta de reclutamiento responsable. También quería mencionar algo de la conversación que tuvimos antes acerca del costo real de los principios de el empleado. Este análisis inicial del que hablé en mi primer pregunta, quiero mencionar que esto es un análisis inicial, quiero aclararlo, y este costo de 3 a 6% fue el costo de el granjero al vendedor y no necesariamente al consumidor. Pero este análisis ha ayudado a comenzar y esperando poder explorar esto a más detalle con un enfoque mucho más robusto a nivel económico. Em, pero creo que ha ayudado mucho, al menos para poder tener una forma de llevar a la conversación al aire y de permitir que algunos vendedores tomen esta conversación y lo lleven a sus equipos comerciales. Y creo que esto también lleva al costo real y esto es muy importante para que podamos tener progreso en este principio.
Definitivamente, y muchísimas gracias por esta aclaración en el 3 al 6%. Es buena información que tener. Ben, creo que tú tenías un punto acerca de los trabajadores y ejemplos. ¿Quieres compartirlos? Sí, solamente, digamos, para hablar de los puntos que estábamos terminando, hacer que que el trabajador sea el cliente y no el beneficiario. Algo interesante que descubrimos en nuestro proyecto de 6 años en Qatar. eh, el impacto, estábamos visitando Qatar durante 3 meses y hablamos con más de 5.000 trabajadores ahí de salud y bienestar, basándonos en sus estándares en el Comité Supremo de ahí. Eh, Había un programa muy, muy grande que ayudamos al comité de el reembolso de las cuotas de reclutamiento. Este pago regresaba como 30 millones de dólares americanos a los trabajadores durante ese tiempo. Y lo que descubrimos es que este tipo de comunicación con los trabajadores es críticamente importante y se ve evidenciado por los trabajadores que estaban recibiendo este dinero sin una explicación adecuada o sin comprender para qué era el dinero y eran de entre 10 a 15% menos, estaban menos satisfechos debido a que se sentían que no estaban respetados en comparación con los empleados que estaban recibiendo el mismo dinero por la misma razón, pero que sí recibían explicación mediante conversaciones, preguntas y respuestas y que tenían acceso correcto a este tipo de mecanismos y comentarios del trabajador y foros. Así que esta diferencia realmente es indicativo de esta base de trabajo para mostrar lo importante que es esto. Y a nivel más cualitativo, porque en esta cultura es muy fácil hablar o medir la productividad del trabajador en escala. Pero a nivel cualitativo, el comentario del trabajador que estábamos recibiendo de este segundo grupo de trabajadores que sí tenían como la razón y la explicación detrás del pago y que por lo tanto tenían mayor respeto. Simplemente estaban más felices de estar en esa compañía, se sentían más respetados, querían quedarse con esta compañía en comparación con el otro lado de empleados con los que hablábamos que tal vez recibían el dinero, pero no sabían para qué era. Y ellos tendían a no querer seguir trabajando ahí, no querer recomendar este trabajo. Así que este comentario, este punto de comentarios no es solo el dinero, es acerca de humanizar la fuerza de trabajo y esto es muy importante. Gracias, esto es un punto increíble. Gracias por compartirlo. Tom, terminando, ¿hay algo que te gustaría agregar como palabras últimas para el día de hoy? Ah, claro, creo que es difícil. Esto es un muy buen punto, pero creo que ampliamente para aquellos que están participando y escuchando este evento. em, Tenemos desafíos muy importantes que vienen y en marcas, por ejemplo, tan grandes como nosotros y otras, podemos hacer compromisos para cambiar la industria, la influencia de los gobiernos y de las marcas. Y creo que esto es crítico para todos ustedes que no lo han hecho, crear un cambio, decidir y hacerlo. Muchísimas gracias. Qué buen comentario final. A nuestra audiencia les diré que muchos de ustedes tienen muchas ideas y experiencias que también pueden agregar a esta conversación. Así que hablaré por mí misma y los panelistas. Por favor, pónganse en contacto conmigo o Hannah, Tom o Ben. Individualmente pueden compartir sus experiencias, oportunidades de colaboración, lo que aprendieron. Todos aquí en este panel estamos abiertos y disponibles a colaborar y compartir. Ha sido una experiencia increíble estar aquí. Y no queremos que este sea el fin de la conversación, sino que continúe con nuestra audiencia y unos a con otros. Gracias por participar a nuestros panelistas, gracias a la audiencia por estar aquí y a HRIB para tenernos la oportunidad de estar aquí y hablar el día de hoy. Tengan un excelente resto del evento.